Tengan todos y todas muy buenas noches. Les damos la bienvenida a la charla del día de hoy, Instrumentación sísmica de edificios, usos prácticos y beneficios operativos y respuestas post-sismo, a cargo del instructor Facundo Siri. Antes de iniciar con la conferencia, les recordamos que la charla está siendo grabada y será colocada en el canal de YouTube del Colegio de Ingenieros Civiles, el cual los invitamos a suscribirse. Por otra parte, los instamos a colocar sus consultas en la pestaña de preguntas y respuestas que se encuentra en la parte inferior de esta aplicación. Estas serán evacuadas al finalizar la conferencia. Ahora bien, le doy la palabra a la ingeniera Marija Trifunovic, quien nos presentará al panelista del día de hoy. Adelante. Buenas noches a todos. Hoy nos acompañará ingeniero Facundo Siri. Él obtuvo su licenciatura en Ingeniería Civil y Ambiental en UCLA en 2020. Trabajó 3 años gestionando proyectos de construcción para contratistas generales y actualmente se desempeña como ingeniero de proyectos en Kinemetrics en Pasadena, donde supervisa el mayor proyecto de modernización de instrumentación sísmica en edificios en la historia del estado de California, como parte de una iniciativa del programa denominado CSMIP, del cual él nos va a conversar en esta charla. Los dejo con el ingeniero Siri. Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Facundo Cirri. Soy ingeniero de proyectos en Kinemetrics. Es un gusto estar con ustedes esta noche en esta presentación, que es instrumentación sísmica de edificios, usos prácticos, beneficios operativos y respuesta post-sismo. Antes de comenzar con la historia de Kinemetrics y el contexto del tema, quiero mostrarles los objetivos de esta charla para que tengan claro el recorrido que vamos a seguir. En esta presentación vamos a cubrir lo siguiente: una breve introducción a Kinemetrics, la historia y la evolución de la instrumentación sísmica, requisitos de instrumentación en jurisdicciones como en Los Ángeles, rol del programa SysMIP en la reducción del riesgo sísmico, usos de datos para evaluación post-sismo, y un caso real que vendría a ser el de la Torre Glorieta Insurgentes, y los beneficios operativos y económicos a largo plazo de la instrumentación de edificios. Así que bueno, Kinemetrics. Desde 1969, Kinemetrics ha sido el líder mundial en el diseño de tecnologías, productos, plataformas de soluciones para monitorear los terremotos y sus efectos en las personas y las estructuras. Gracias a nuestra experiencia y tecnología innovadora, los proyectos más grandes e importantes de la mitigación de riesgo sísmico en nuestro mundo utilizan nuestras tecnologías, soluciones y servicios. Kinemetrics se ha convertido en una empresa de tecnología de confianza, y nos enorgullece definir estándares de instrumentación que impulsan el avance de la ciencia y la ingeniería sísmica. Con más de 55 patentes en nuestro portafolio, la tecnología de sensores de Kinemetrics nos permite observar la naturaleza misma de nuestro planeta, gracias a nuestra tecnología patentada en la misión InSight de la NASA. Hoy en día se conocen los Marsquakes o terremotos en Marte. Y bueno, el próximo paso sería la cara oculta de la Luna, donde vamos a estudiar los moonquakes o sismos lunares. Con nuestra experiencia llevamos la resiliencia más lejos y más rápido, a través de líneas verticales de productos, servicios y soluciones para diversas aplicaciones, desde la investigación académica avanzada y el monitoreo, hasta la continuidad operativa. A través de nuestra plataforma de infraestructura de gestión, ofrecemos productos y soluciones diseñadas con las necesidades de cada industria en mente. Entre nuestras líneas de productos se destacan Aspen, Condor 2, KMI LNG, KMI Dam, KMI Bridge y Oasis Plus, el producto más relevante para la presentación de hoy. Oasis Plus integra en tiempo real la instrumentación sísmica con la gestión inmediata de la seguridad post-sismo.
Su nombre proviene del acrónimo en inglés OASIS o Online Alerting of Structural Integrity and Safety, que en español significa alerta en línea de la integridad y seguridad estructural. Em, pero bueno, suficiente sobre Kinemetrics. Hoy vamos a hablar de la instrumentación sísmica de los edificios, un tema que en mi experiencia es fundamental para cualquier profesional que trabaje en la ingeniería, en gestión de edificios, respuesta a emergencia o incluso en la administración pública. Quiero que al final de esta presentación ustedes se lleven una visión clara de qué es, cómo funciona, cómo se implementa, qué información produce y sobre todo cómo esa información puede salvar vidas, reducir pérdidas económicas y ayudar a que un edificio vuelva a estar operativo inmediatamente o si no mucho antes después de un terremoto. Ok, un poquito de historia y contexto. Para entender dónde estamos hoy, tenemos que mirar un poquito hacia atrás. En 1932, el ingeniero Nicholas H. Heck del US Coast and Geodetic Service visitó Japón y observó que estaban instrumentando edificios para registrar su respuesta durante los sismos. Y bueno, inspirado por esta práctica, impulsó la instalación de acelerógrafos en Estados Unidos, marcando ahí el inicio del monitoreo sísmico instrumental de edificios. Un año después, uno de estos equipos registró por primera vez un sismo significativo que vino a ser el terremoto de Long Beach en 1933. Este evento fue clave porque los registros obtenidos evidenciaron la intensidad real de las sacudidas y sirvieron de base para introducir por primera vez requisitos sísmicos en los códigos de construcción de Estados Unidos y particularmente en California. A lo largo de las décadas siguientes, la tecnología de instrumentación evolucionó y en 1969 Kinemetrics introdujo el acelerógrafo SMA-1, un equipo compacto, portátil y más accesible. Fue el primer instrumento de ese tipo disponible comercialmente, ya que antes la instrumentación sísmica estaba limitada a proyectos gestionados por el gobierno de los Estados Unidos. Su disponibilidad marcó en el mercado, abrió la puerta para que universidades, empresas y organismos locales pudieran adquirirlo, acelerando así la expansión de la instrumentación sísmica en todo el país. Esto facilitó el acceso a datos de alta calidad para ingenieros, autoridades ingenieros y autoridades, fortaleciendo la relación entre la instrumentación y el diseño estructural. En este punto, la aplicación de los datos instrumentales en el diseño se materializó en la actualización de Código Sísmico de Los Ángeles en 1965, mejorando los criterios de cálculo y seguridad estructural. El Código de Construcción de la ciudad exige que determinados edificios estén instrumentados para registrar su respuesta durante un sismo. Las normas de Los Ángeles indican que deben instrumentarse todos los edificios de 6 pisos o más, o con más de una superficie igual o superior a 5.574 metros cuadrados, o todos los edificios de 10 pisos o más, sin importar su superficie. El mínimo requerido son 3 instrumentos, que vendría a ser uno en el sótano, uno en un piso intermedio y uno en la azotea. Y bueno, esta ubicación no es arbitraria, busca capturar la respuesta de las estructuras desde la base hasta el punto más alto, permitiendo analizar cómo se distribuye la aceleración y la deformación a lo largo del edificio. También se requiere su mantenimiento anual y debe realizarlo personal certificado. Esto incluye la verificación física de cada sensor, la calibración de los equipos, revisación de conexiones y la prueba de comunicación con el sistema central. Una vez finalizado el mantenimiento, se emite un reporte que queda en manos de la ciudad y si es solicitado, la información puede ponerse a disposición del público. Esto en sí fomenta la transparencia y también permite que investigadores y profesionales de la ingeniería utilicen los datos para sus propios análisis. Em, pero más allá de cumplir con una norma local, estos sistemas aportan datos esenciales para la investigación.
ayudando a entender el comportamiento real de las estructuras. Para base de conocimiento fue clave para el desarrollo de programas estatales, como el Programa de Instrumentación de Movimiento Fuerte de California, o SISMIP, em, que bueno, inició con el evento que fue el terremoto de San Fernando, el 9 de febrero de 1961 a las 6 de la mañana. Ocurrió este terremoto, también conocido como el terremoto de Silmar. Fue un evento de magnitud 6.6 que afectó gravemente al área norte de Los Ángeles. Uno de los puntos más recordados es el colapso parcial del Hospital Olive View, visto aquí, y la falla en varias autopistas, en varios pasos elevados de las autopistas, como el de la autopista Golden State. Y bueno, este evento marcó un antes y un después en la forma en la que el estado de California comprende y gestiona el riesgo sísmico. A partir de ese terremoto, el Estado y el Servicio Geológico de California adoptaron un enfoque distinto para enfrentar las amenazas sísmicas. La conclusión fue clara: no se podía seguir reaccionando sin datos confiables. Y fue así como que nació SISMIP en 1972, un año después del terremoto. Fue creado por el Servicio Geológico de California, con una misión muy específica en mente, que era recopilar y difundir datos sísmicos útiles para ingenieros, científicos, funcionarios de edificación y equipos de emergencia. Y desde sus inicios, con unos pocos instrumentos, el programa creció hasta convertirse en la red de instrumentación sísmica más grande y productiva del mundo en su tipo. Hoy en día el SISMIP cuenta con casi 1.400 estaciones distribuidas estratégicamente en todo el estado. Para respaldar estas estaciones se dispone aproximadamente con 1.600 registradores, más de 10.000 sensores y cerca de 12.000 canales activos que capturan el movimiento en múltiples direcciones y ubicaciones. La red se compone de 937 estaciones de respuesta de suelo, 273 edificios instrumentados y 115 infraestructuras críticas, como puentes, túneles y presas, todas equipadas con sensores para medir el comportamiento durante un sismo. Em, Esta infraestructura integral permite que cuando ocurra un terremoto podamos registrar en tiempo real cómo se comporta el suelo, cómo responden los edificios y cómo se ve afectada la infraestructura vital. Esa amplitud y densidad de información convierte SISMIP en una herramienta fundamental para mejorar la seguridad estructural y garantizar la continuidad operativa después de un evento sísmico. Ahora tenemos el impacto de sísmica en códigos de diseño. Los datos que genera el programa de instrumentación de movimiento fuerte en California tienen un impacto directo en la seguridad estructural, en la planificación urbana y en la respuesta de emergencia. No son solo números, se transforman en decisiones concretas. Estos registros son utilizados por sismólogos, ingenieros, funcionarios de construcción y equipos de respuesta de emergencia para modificar las disposiciones sísmicas de los códigos de construcción, ayudar a los gobiernos locales a fortalecer sus planes generales y apoyar al personal de emergencia para que pueda priorizar recursos en formas más eficientes después de un sismo. Gracias a esta información se han podido producir mejoras importantes en los códigos, como el desarrollo de fórmulas empíricas para estimar con mejor precisión parámetros claves de diseño. Un ejemplo vendría a ser el periodo fundamental de vibración de un edificio. Eh, un caso clave ocurrió durante el terremoto Imperial Valley en 1979, el edificio de servicios del condado Imperial, en el centro, sufrió daños severos, concretamente en las columnas reforzadas del extremo oeste. El concreto fue triturado, las barras de acero se doblaron y las columnas se acortaron notablemente. Los registros sísmicos mostraron que las fuerzas horizontales excedieron ampliamente lo previsto en los códigos de diseño, provocando una falla frágil por compresión en estas columnas esenciales. Además, la configuración estructural indujo flexión biaxial en las columnas, agravando la falla. Esa información permitió a los ingenieros identificar con precisión el mecanismo del daño y establecer requisitos específicos de diseño para evitar que este tipo de colapso vuelva a ocurrir en el futuro.
Otro ejemplo importante vendría a ser el terremoto de Northridge en 1994. Este evento afectó especialmente a edificios de marcos de acero y a ciertas estructuras de concreto en el área metropolitana de Los Ángeles. Los registros instrumentales mostraron aceleraciones pico del suelo muy superiores a lo esperado y revelaron efectos tipo pulso en zonas cercanas a la ruptura de la falla. Estos valores excedían ampliamente las estimaciones de los modelos sísmicos de esa época y como resultado, el código de construcción uniforme fue revisado para incluir requisitos de diseño con fuerzas sísmicas mayores en zonas cercanas a fallas activas, estableciendo distancias específicas a partir de las cuales se aplicaban esos incrementos. Estos datos también han confirmado la efectividad de conceptos innovadores en la ingeniería estructural, como el aislamiento de base, que busca desacoplar el movimiento del suelo respecto a la estructura para reducir las fuerzas que actúen sobre ella durante un sismo. En resumen, cada registro no es un simple archivo, es una herramienta que modifica códigos, previene fallas, valida nuevas tecnologías y permite que la respuesta post-sismo sea más rápida y más eficiente. Em, Para que todo esto funcione, la red de estaciones tiene que estar en buenas condiciones. Antes de la modernización que estamos llevando a cabo ahora, el SISMIP tenía alrededor de 1.600 registradores sísmicos en todo el estado. De esos, unos 1.100 eran equipos obsoletos, muchos de ellos con tecnología de los años 80 y 90, que todavía usaban modems análogos para transmitir datos. Imagínense eso en un mundo donde todos tenemos internet a alta velocidad en el teléfono, en el bolsillo. Inaceptable. Este nivel de atraso, con este nivel de atraso había limitaciones importantes. En el caso de las estaciones de suelo, la red no podía integrarse con sistemas de alerta temprana como Shake Alert y no era posible hacer evaluaciones rápidas y remotas de edificios después de un sismo. Además, los recursos para mantener y modernizar la red no habían crecido al mismo ritmo que la cantidad de estaciones. Aún así, cada vez que entramos a un edificio para reemplazar un sistema por tecnología más moderna, encontramos que los equipos han estado operando de forma confiable durante décadas. Eso demuestra la durabilidad y calidad de la instrumentación instalada originalmente por Kinemetrics. La modernización no responde a que los equipos hayan dejado de funcionar, sino a que el nivel de tecnología ofrece capacidades mucho mayores. Integración en tiempo real, comunicación más rápida y segura, una red más densa, eficiente, para enfrentar los retos sísmicos actuales y futuros. Y bueno, esto nos lleva al proyecto de actualización de SysMip. En 2020 comenzó el proyecto histórico para modernizar la red. Kinemetrics fue adjudicada con un contrato que se extenderá hasta el 2026 con el objetivo de reemplazar equipos obsoletos y llevar la red a un nivel de acorde con las necesidades actuales del monitoreo sísmico. Yo personalmente estoy a cargo de coordinar y supervisar este esfuerzo de instalación, de modernización de los edificios, asegurando que cada sitio cumpla con los estándares técnicos y operativos establecidos por SysMip. Este proyecto incluye la instalación de nuevos equipos de última generación, unos 1.600 acelerómetros episensor, 200 registradores Etna 2, más de 350 sistemas Obsidian y 190 Dolemite más, que permiten múltiples canales de registro de alta precisión integración con sistemas de alerta temprana y con monitoreo estructural en tiempo real. Este inventario será utilizado para modernizar y ampliar la instrumentación en diversas estructuras monitoreadas por SysMip a lo largo de todo el estado, incluyendo edificios públicos, hospitales, puentes, represas y estaciones de monitoreo en terreno. Dentro de este esfuerzo hay un grupo de 72 edificios considerados prioritarios en todo el estado por su importancia estratégica y su papel en la respuesta a emergencias. De esos 72, ya hemos visitado 37 y hemos completado más de 20 instalaciones. Para lograr estos avances, estamos trabajando de manera simultánea con dos equipos, uno desplegado por el norte de California y otro en el sur,
Esto nos permite ejecutar instalaciones en paralelo, acortando los plazos y manteniendo un ritmo constante de progreso. En las imágenes pueden ver nuestro equipo del norte de California trabajando en la instalación de sensores y cableo en el edificio Oak Center Towers en Oakland, California, hoy a la mañana. En otras palabras, no es solo una modernización masiva, eh, es un proceso planificado, coordinado y progresivo que paso a paso está fortaleciendo la capacidad de California para enfrentar futuros sismos con una red más robusta, precisa y confiable. Ejemplo de estación de monitoreo. Una típica estación SysMIP en un edificio incluye varios sensores en diferentes niveles, un registrador, un sistema de comunicación seguro y en algunos casos integración con el sistema de gestión del edificio. En este ejemplo, los puntos negros representan sensores existentes distribuidos en distintos puntos, mientras que los puntos rojos indican nuevos sensores añadidos. Esto significa que el trabajo no se limita a reemplazar equipos antiguos, sino que amplía la cobertura de medición. Con más puntos de registro se obtiene una visión más precisa del comportamiento estructural durante un sismo. Los datos se transmiten a centros como el Center for Engineering Strong Motion Data, donde están disponibles de manera gratuita para los ingenieros, administradores y autoridades de protección civil. Plataformas como ASIS Plus de Kinemetrics permiten que esos datos se traduzcan automáticamente en reportes claros con indicadores de seguridad, alarmas y recomendaciones, sin que la persona que reciba el reporte tenga que interpretar gráficos complejos. Em, la imagen del dispositivo anterior era muestra un ejemplo de los datos crudos tal como los presenta Strong Motion Center del SysMIP, mientras que acá vemos un reporte de seguridad generado por Oasis de Kinematics, donde la información ya está procesada y presentada de forma clara y accesible. Estos reportes incluyen nuestra escala propietaria BOSI, Building Occupancy Shake Impact. En español sería impacto de sacudida en la ocupación del edificio, que clasifica el impacto de un sismo en un edificio desde la perspectiva de quienes los ocupan. La escala va del 1 al 7, indica el nivel esperado de incomodidad o angustias en los ocupantes, junto con el posible daño a elementos estructurales y no estructurales. Por ejemplo, valores bajos, 1 al 2, representan sacudidas apenas perceptibles por las personas, mientras que los valores altos del 6 al 7 indican sacudidas fuertes con daño estructural o moderado o severo. Antes muchos sistemas funcionaban como una caja negra. El equipo registraba los datos, pero había que ir físicamente, descargar la información y procesarla. Eso podía tomar días o semanas y hoy la tendencia es hacia el acceso inmediato. Eso permite, por ejemplo, que después de un sismo se genere un reporte en cuestión de minutos que indique si un edificio ha superado ciertos umbrales de deformación o aceleración. Esto reduce el tiempo de inactividad de días o semanas a minutos y permite priorizar inspecciones en los edificios que realmente lo necesitan. El ingeniero estructural tiene un rol clave. No se trata solo de cumplir con la norma, sino de especificar qué parámetros de respuesta estructural se deben monitorear, como la distorsión máxima entre pisos o ciertos umbrales de desempeño. También se debe definir un proceso de inspección post-sismo que incluya el uso de los datos registrados y coordinar con las autoridades de protección civil para una respuesta segura para una reapertura segura del edificio. Este enfoque de instrumentación avanzada y respuesta rápida no es solo teoría, ya está aplicándose en casos reales. Un ejemplo concreto es la Torre Glorieta Insurgentes en la Ciudad de México, que en el 2018 fue equipada con la plataforma Oasis. Este sistema, desarrollado con CIMIT Arquitectos, CTC Ingenieros y Kinemetrics, integra 24 sensores en tiempo real y está diseñado para generar automáticamente un informe SAFE con indicadores de seguridad estructural segundos después de un sismo.
El sistema demostró su valor durante el sismo de magnitud 7.4 el 23 de junio de 2020 frente a la costa de Oaxaca. En cuestión de segundos, generó un informe SAFE que permitió a Protección Civil y a los administradores del edificio confirmar que la estructura seguía segura y mantener las operaciones sin tener que evacuar el edificio. Este reporte automatizado evitó las evacuaciones innecesarias y redujo a cero el tiempo de inactividad, demostrando cómo la instrumentación sísmica, bien especificada y bien integrada, respalda decisiones rápidas, fundamentadas y seguras. Bueno, beneficios. Para un propietario, la instrumentación sísmica no es un gasto, es una inversión que puede marcar la diferencia entre recuperarse en horas o perder semanas de operación. Pensemos en el caso de un hotel, después de un sismo, si los sensores y el sistema de monitoreo confirman que el edificio no ha superado umbrales críticos, se puede reabrir al público en menos de 24 horas, evitando cancelaciones masivas y manteniendo el flujo de ingresos. Sin esta información, el edificio podría permanecer cerrado durante días o semanas solo por precaución, generando pérdidas significativas. Para autoridades, la instrumentación significa contar con datos inmediatos y confiables para priorizar recursos. Imaginémonos un escenario en el que se registran daños generalizados en una ciudad entera. En lugar de enviar inspectores en todos los edificios por igual, los reportes automáticos permiten concentrar el personal en aquellos que han registrado aceleraciones o deformaciones preocupantes. Esto optimiza el tiempo, reduce el riesgo para los ocupantes y acelera la toma de decisiones. Y hay un beneficio adicional. Las aseguradoras están comenzando a valorar este tipo de sistemas. En algunos casos, contar con instrumentación sísmica en tiempo real puede significar primas más bajas o coberturas más amplias, ya que reduce la incertidumbre sobre el estado del inmueble después de un evento sísmico. Y desde la perspectiva comunitaria, la instrumentación aumenta la confianza de quienes trabajan, viven o visitan un edificio. Saber que hay un sistema vigilando constantemente y que después de un sismo se podrá saber de inmediato si es seguro volver a entrar, genera tranquilidad y reduce la ansiedad que normalmente sigue a este tipo de eventos. También tenemos muchos beneficios a largo plazo. Cuando hablamos de beneficios a largo plazo, no nos referimos únicamente a lo que pasa en las horas o días posteriores al sismo. La instrumentación sísmica también es una herramienta de gestión continua. Uno de los mayores beneficios es el mantenimiento preventivo basado en datos reales. Los registros no solo se revisan después de un evento sísmico, también pueden mostrar patrones que indican un cambio en el comportamiento estructural con el tiempo. Por ejemplo, si en varios eventos pequeños o incluso en el monitoreo continuo se detecta que cierta parte del edificio está registrando aceleraciones o deformaciones mayores que antes, esto puede ser señal temprana de que hay un problema estructural. Actuar en esta etapa es mucho más económico y seguro a que esperar que se convierta en un daño mayor. Otro punto clave es el cumplimiento normativo continuo. En muchas jurisdicciones no basta con que el edificio haya sido seguro en su construcción, se requiere demostrar periódicamente que lo sigue siendo seguro. La instrumentación facilita cumplir con estas exigencias sin interrumpir el uso del edificio y sin depender exclusivamente de inspecciones visuales que pueden ser muy erradas. Y finalmente está el concepto de la resiliencia urbana. Cuando más edificios están instrumentados, las ciudades en su conjunto se recuperan más rápido. Esto no solo reduce las pérdidas económicas, sino que disminuye el impacto social, permitiendo que más personas vuelvan a trabajar, que las escuelas reabran antes y que los servicios de emergencia sigan funcionando. Y bueno, en un contexto global, muchas ciudades están avanzando hacia el modelo de smart buildings o edificios inteligentes, donde la instrumentación sísmica se integra con otros sistemas de monitoreo y control
O sea, no es solo una tendencia, es el futuro de la gestión de infraestructura. Bueno, hoy hemos recorrido la historia de la instrumentación sísmica, desde su origen en el terremoto de San Fernando, hasta el papel que juega hoy SISMIP y su ambicioso proyecto de modernización. Hemos visto cómo los datos obtenidos impactan los códigos de construcción, ayudan a planificar la respuesta a emergencias y mejoran la resiliencia en las comunidades. Y la conclusión es clara. La instrumentación sísmica es una inversión estratégica. No se trata de cumplir con un requisito legal, sino con proteger vidas, reducir pérdidas económicas y garantizar la continuidad operativa de nuestros edificios e infraestructuras más importantes. El SISMIP, con su modernización, no solo está actualizando tecnología, está construyendo un California más seguro y más preparado para los retos sísmicos del futuro. La integración de tecnología y protocolos sólidos están cambiando la forma en que respondemos y nos recuperamos después de un sismo. Y bueno, quiero dejarles con una idea final. Cada sensor instalado es un paso hacia una ciudad más resiliente. Y invertir en la instrumentación sísmica es invertir en el futuro de nuestras comunidades. Muchas gracias por su atención y les dejo abierto el espacio a preguntas si las tienen. Muchas gracias, Facundo, por su presentación. Este, creo que es algo, pues, por lo menos para Costa Rica, un tema todavía que se considera nuevo. Nada más, muy rápidamente, antes de pasar a las preguntas, quiero recordarles que vamos a tener otro webinar el próximo lunes 18 a la misma hora, a las 6 de la tarde, sobre la instrumentación de puentes. Y en una semana, el miércoles 20, vamos a tener el webinar sobre un caso práctico, un caso real de instrumentación de las estructuras, que es un caso de Guatemala, un proyecto de Guatemala. Entonces, les invito a que se nos unan en estas próximas dos charlas. Aquí tenemos la primera pregunta. Es cómo se transmite la información de los sensores dentro de un edificio hasta la base de datos central. Y la segunda, ¿qué pasa si se corta la electricidad en un edificio instrumentado? Bueno, con la primera, los sensores están conectados a un registrador que procesa la señal y la envía inmediatamente con conexiones cableadas internas. De ahí la información se transmite vía internet, celular o enlaces dedicados en el centro de datos de SysMip, donde se almacena y se procesa. Em, los registradores, si se llega a cortar la electricidad, están instrumentados con baterías que pueden durar varios días, y esto asegura que los datos del evento queden registrados y cuando el instrumento vuelve en línea, se sincroniza todo. Por el momento no tenemos otras preguntas aquí en el chat. No sé si alguien más se anima a preguntar. Ahí viene la siguiente pregunta. Dice, ¿con qué escala calculan el nivel de daño en el reporte que se presentó? Bueno, esa sería la escala que creó Kinemetrics que mencioné, que sería BOSI. Esa escala básicamente está midiendo el nivel de discomfort que sienten los ocupantes, o sea, qué tan incómodos están. Disconfort. Desconfort, claro. ¿Qué vida útil promedio tienen los sensores sísmicos? Em, Serían como de 10 a 25 años, pero como les digo, en varias de estas estaciones que estamos visitando con el proyecto de modernización,
hace décadas que están, desde los 70, desde los 80 y siguen funcionando. Así que en realidad varía bastante, pero yo diría entre unos 20 y 25 años. Bueno, la pregunta es de que si podemos revisar la grabación de este webinar y dónde la podemos ver en el YouTube de colegios, Colegio de Ingenieros Civiles de Costa Rica. Eh, Otra pregunta para Facundo. ¿Cuánto tarda en instalarse un sistema sísmico en un edificio? Generalmente se tarda entre 2 y 3 semanas, pero depende del tamaño del edificio y la cantidad de sensores y la complejidad de correr el cableado a través del edificio, la verdad. Pero típicamente 2 o 3 semanas. Otra pregunta. ¿Qué otros indicadores aparte de esto? Perdón, sí. ¿Qué otros indicadores aparte de estos sensores se emplea para determinar si la estructura es segura después de un sismo? Bueno, aparte de los sensores, se usan las inspecciones visuales, como mencioné, que es donde va un ingeniero a verificar la estructura visualmente, pero bueno, pueden ser muy errados. Por eso tener, em, tener datos es lo más confiable. ¿Qué mantenimiento recomiendan en sus dispositivos? Em, para los dispositivos hacemos un mantenimiento típicamente una vez al año. Se requiere visitar los edificios donde más que nada es para revisar que sigan activas las baterías en caso de emergencia. Pero en sí los sensores no requieren mucha modificación después de su instalación. ¿Y algún tipo de calibración? Sí, en el momento de instalación hay que ponerlos en cero básicamente para que estén a nivel con la estructura para poder medir correctamente el movimiento de la estructura, que eso lo hace el, Eh, el instalador. Ujú. ¿Qué recomiendas en aquellos países de América Latina donde no hay una norma como tal? Me imagino que como la de Los Ángeles, o quizá no se aplica por parte de las autoridades. Y es difícil. Lo mejor siempre son las normas, obviamente, porque somos personas que en el mundo, si no estamos forzados a veces a hacer lo que importa, no lo hacemos y queda de lado. Pero em, a- hacerse escuchar básicamente por sus autoridades, diría yo. Saber que es algo necesario. Hacerlo saber que es algo necesario para que impulse, o sea, que se hagan normas, en mi opinión. Creo que esto fue, creo que no tenemos más preguntas sin responder. No sé si hay algún comentario. Ah, bueno, aquí dice alguien, ¿cuáles son los costos aproximados? Em, Costos aproximados. Esa mejor te la comparto después offline. Ok, aquí tenemos más. En el caso de Costa Rica, debido a su topografía irregular, ¿requiere algún tipo de sensor distinto? ¿Un sistema requiere algún ajuste para ser utilizado en nuestro país debido a la complejidad y gran cantidad de sismos que afectan a nuestro país, tomando nuestra ubicación geográfica y placas o fallas tectónicas en Costa Rica? No, no, los sensores pueden ser aplicados en todos tipos de geografía. Están diseñados para funcionar en cualquier parte del mundo, con cualquier geografía. Ujú. ¿Qué norma emplean en Los Ángeles para esta instrumentación? Y es la norma que mencioné, que básicamente si un edificio superficial es, ¿cómo era? Eran 6 pisos, si es un edificio más alto de 6 pisos o una superficie de 5.574 metros, se debe instrumentar con 3 instrumentos,
uno en la base, uno al intermedio y uno arriba, o si es un edificio de más de 10 pisos. Es obligación. Si es más de 10 pisos, ¿también son 3 instrumentos o son más de 3 o...? Son tres como mínimo, pero sí, obviamente más instrumentos en un edificio de ese tamaño serían mejor para la colección Si de un datos. edificio es aislado sísmicamente, llevaría más instrumentos. No necesariamente. Depende cuánto estás tratando depende qué estás tratando de medir, básicamente. Pero no necesariamente. ¿La instalación de los sensores lleva tuberías dentro de la estructura o van expuestos? No, están típicamente lo que he visto es adentro de los false ceilings de los edificios, De como los adentro cielos, de cielo falso. claro, claro, dentro de los cielos falsos, o en cajas a través del edificio protectoras. Em, no son así expuestos porque miedo a que alguien los patee o algo así, Ok. o que se Aquí, moje nomás. ok, aquí sí queremos conocer el nombre de la norma de Los Ángeles. Pero ¿es una norma de la ciudad en sí o es una norma sísmica, un código? ¿Tiene Sí, es, nombre? bueno, es una norma del condado de Los Ángeles, nada más, no tiene un nombre específico. Fue fundada en el 1965. A ver, no te sabría decir el nombre ahora, te lo Ok, puedo enviar si después algún del día, link. si lo encuentras, nos puedes compartir. Claro que sí. Y yo comparto con la persona que está preguntando. ¿Cómo no? Ok, gracias. Ad- A ver, ¿cómo les ha ido con las predicciones de edificios instrumentados versus los aislados? ¿Hay dispersión de datos o convergen frente a una evaluación real de humano entrenado? Mm. ¿Cómo nos ha ido en una instrumentación real versus qué? Dice con las predicciones de edificios instrumentados versus los aislados. Sí, las predicciones están bastante de acuerdo entre los edificios, entre los que no están instrumentados y los que sí, diría, son comparativos. A ver, ahora se corrige, dice instrumentación de edificio convencional versus aislado. Creo que esta pregunta es como que no la entendemos muy bien. Facundo, Sí, Ujú. ¿puedo intervenir con respecto a la pregunta claro que, que sí. que se Sí, recomienda en aquellos países de Latinoamérica donde no hay adelante. una norma como tal o quizás no se aplica por parte de las autoridades? Bueno, primeramente mi nombre es Faustino del Ángel, yo estoy con Kinemetrics como gerente para América Latina y España y me gustaría complementar, digamos, la respuesta que dio Facundo con respecto a lo que hemos visto. Por ejemplo, en ese edificio que se instrumentó en México, la Torre Glorieta, la norma en la Ciudad de México, por supuesto, indica que se deben instrumentar ciertos edificios dependiendo de la zona dentro de la Ciudad de México donde se encuentren. Sin embargo, aquí, en este caso particular, lo que vimos más bien es un interés propio del dueño en el que quería tener, él lo que decía, estoy haciendo un edificio muy alto, es un edificio categoría Platinum en la categoría de rascacielos y decía, mi edificio es inteligente, entonces un sistema que a mí me permita saber en qué condición se encuentra mi edificio una vez que ha ocurrido un sismo, para mí es muy valioso porque me permite en primera instancia eh, decirle a los usuarios
este es un edificio seguro, no necesariamente tienen que abandonarlo, porque de hecho en México la norma dice eso, una vez que ocurre un evento sísmico, el edificio tiene que ser evacuado. En el momento que este edificio se instrumenta, y por cierto, se rentó en el 2019, me parece, se rentó a una dependencia de gobierno que era ¿cómo le llaman? Era el órgano de justicia de la Ciudad de México, es la PGR, la FGR, la Fiscalía General de la República, perdón. Entonces, para ellos, el interrumpir operaciones durante un evento sísmico, por supuesto que se convierte en algo terrible, ¿no? Porque había que evacuar las instalaciones. Es un edificio de 25 niveles. ¿Qué pasa en el momento en el que ocurrieron estos eventos y el sistema determinó que el edificio no tenía problema alguno? Inmediatamente este reporte es diseminado vía correo electrónico a los responsables del edificio y en ese momento ellos lo que hacen es activar un plan, digamos, de respuesta, pero que no implica la evacuación del edificio. Eso permite, por supuesto, que ellos inmediatamente continúen con sus actividades. Por supuesto que en ese edificio está Protección Civil y Protección Civil es quien finalmente dice, correcto, hacemos caso a lo que dice el sistema y el sistema dice que todo está bien. Probablemente implica hacer unas revisiones muy rápidas, pero en 15 minutos el edificio nuevamente estaba operativo. A diferencia de edificaciones que no tienen este tipo de sistema, no tienen otra alternativa, tienen que evacuarlo. Tiene que venir personal de protección civil, tiene que revisarlo y hasta que no lo revise, ese edificio no puede ser ocupado. Y eso implica que pueden ser del orden de mínimo horas, máximo días. Entonces, perdón, a lo que iba. Todo esto que pusieron no era necesariamente porque la norma los obligaba era más bien por un beneficio que él estaba dando a las personas que están rentando el edificio. Por cierto, como dato, este edificio se rentaba o se renta en $8 millones al año. Digo, nada más para dar idea, ¿no? Entonces, imaginemos que era lo que comentaba el arquitecto que diseñó y construyó este edificio. Decía, si mis clientes dicen, yo ya no quiero estar en este edificio porque me siento inseguro, ¿cuánto voy a dejar de ganar? Digamos que esa es otra parte bien importante que se tiene que ver el aspecto económico, ¿no? Es totalmente muy importante. Este, También en el caso de los países como Costa Rica, que no existe ninguna obligación ni de evacuar después de un sismo, ni siquiera existe obligación de revisar. Este, eh, pues un dueño consciente debería conocer las opciones en que puede invertir en los sistemas que le van a permitir conocer inmediatamente el estado de su estructura en lugar de esperar quién sabe cuánto tiempo para que alguien pueda llegar a hacer la inspección. Efectivamente, y solo el dato comparativo es el costo del sistema, esos 22 sensores, 24 sensores de aceleración, que fueron 12 puntos biaxiales, con ese sistema de adquisición, un registrador multicanal de 24 canales, más el Oasis, el sistema Oasis, representaba prácticamente 15 días de renta. Mm. Eso era lo que representaba. Digo, si comparamos los 8 millones de renta que este edificio recibe por ese concepto, ¿no? Sí, muy interesante el dato. Y no sé, el tiempo todavía nos queda un poco tiempo. No sé si alguien más quisiera comentar o tiene alguna pregunta. Si no, creo que podemos dar por finalizado el, el webinar de hoy. Perdón, Nos vemos. Marija, voy a pasar una pequeña encuesta antes de Ok, que cerremos la conferencia. Les agradezco mucho, nos puedan ayudar llenándola. No dura ni 3 minutos. Muchas gracias.
Gracias a todos. Gracias a todos. Bueno, ¿qué les